Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, escuchar, oír, ver. Continuación de la lectura del libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Autor James Moore. Parte tercera, capítulo 13. Métodos de curación. Período que abarca 7 de mayo de 1935 al 2 de septiembre de 1939. Entre mayo y septiembre transcurre un largo período de tiempo, la exacta duración de la parte faltante de nuestro relato, en que Gurdjieff ha desaparecido. ¿Estuvo en Alemania? ¿Visitó Leningrado? ¿Viajó por Asia Central? No todas estas conjeturas son insostenibles si se las coteja con su pasaporte. Pero lo que es absolutamente cierto es que una mañana del mes de septiembre, los camareros del Café de la Paix lo encontraron instalado una vez más en su mesa favorita, en la terraza, detrás del parasol a rayas. Monsieur Bonbon había regresado. Su hermano Dimitri, Leonid Schoenwald, Gianni de Salzman, Jenny Epp y hasta Razmilievich lo pusieron al día. El 3 de marzo de 1934, en Leipzig, cerca de Ginebra, su viejo amigo Alexander Gustav Salzman había fallecido de tuberculosis. En París, un pequeño consuelo, había nuevos alumnos a disposición de Gurdjieff en dos grupos contrastantes. El de Jeanne Epp, un cónclave preponderantemente lesbiano, y ahora en Montparnasse, y el de Jenny de Salzman, embrión del grupo francés posterior, en Sèvres, a 10 kilómetros de París. Sèvres en sí no era un nombre auspicioso. El Tratado de Sèvres en agosto de 1920 había desencadenado la masacre de la hermana de Gurdjieff y su familia en manos de las huestes de Qasim Qarabek Pasha. No obstante, el sincero compromiso con el trabajo de René y Vera Daumal, el orientalista Philippe Labastine y su joven esposa Busic, hija de Jenny de Salzman, Nathalie, abrió así la primera brecha de fervor en la pared de la hostilidad francesa hacia Gurdjieff. Las noticias que llegaban de Inglaterra no eran buenas. El libro de Tom Landau, Dios es mi aventura, publicado en septiembre, con explícitas referencias sin precedentes respecto del trabajo y sus maestros, se había convertido en un bestseller total, diciendo: nunca antes había conocido a alguien que trabajara tan directa y lógicamente para ayudar a los hombres a conquistar los espectros del sueño y conducir a la conciencia. Pero, dice Landau aclarando, estos elogios se referían a Ouspensky. Con respecto al maestro de Ouspensky, Landau opinaba diferente. Su enseñanza era caótica y su personalidad, por más fuerte que fuera, no logró convencerme. No pude percibir en la persona de George Ivanovich Gurdjieff el desarrollo armónico del hombre. Así lo dice Landau. El caldero de la psique de Landau hervía burbujeante resolviendo los relatos de la agresión hipnótica de Gurdjieff, su extravagante libro Harald, la violación telepática de la amiga de Bragdon y las maniobras políticas como la Madorchev. Todo este embrollo desagradable y confuso es la crítica más drástica a Gurdjieff de las publicaciones durante su vida y logró poner a muchos en su contra.
Liberadas de personas a su cargo, del instituto y de la tarea de escritor, desde 1924 no había sido tan tentadoramente accesible. Casi pareció, pero la apariencia fue engañosa, que había llegado la hora dorada de la intimidad para Jean Ep. La extraordinaria paradoja de su mudanza a Londres el 18 de octubre de 1935 no se puede expresar en términos de falta de afecto. El mutuo entendimiento entre ambas partes fue fuerte y duradero. Durante años fue la única de las alumnas de Gurdjieff autorizada para leer en voz alta el apoteótico capítulo de Belcebú, resultado conforme a las leyes de un pensar imparcial. Entonces, ¿qué? Ouspensky o el libro de Landau tienen algo que ver con todo este acertijo? No podemos saberlo, pero por cierto que a su llegada a Inglaterra, Jane pidió humildemente entrar en uno de los grupos de Ouspensky, y éste la rechazó por principios, por lesbiana incorregible. Pero hagámosle justicia a Ouspensky. Su repudio del, entre comillas, tipo, era el eco fiel de un dictamen del propio Gurdjieff, que decía, en el libro Fragmentos, en el trabajo solo personas completamente normales con relación a lo sexual tienen una posibilidad. Toda clase de originalidades, todo gusto extraño, los deseos raros, el miedo, todo esto debe ser destruido desde el comienzo. La educación moderna y la vida moderna crean un número incalculable de psicópatas sexuales. En el trabajo no tienen la menor posibilidad. Fragmentos de una enseñanza desconocida. ¿Aplicaba Gurdjieff la misma regla a la homosexualidad? Fritz Peters, una especie de testigo experto, no deja sombra de dudas. Decía, era un puritano y llegaba al fanatismo respecto de la homosexualidad. La condenaba vigorosamente. Decía que la homosexualidad como profesión era un callejón sin salida. Eso lo dice Katherine Hulme. Y sin embargo, Gurdjieff no extendía ahora su ala protectora sobre los alumnos de Sèvres, sino sobre los de Montparnasse. Si bien Jean Ep desbandó su grupo sin explícitas justificaciones, sus miembros no necesitaban del impulso externo para tratar su suerte con Gurdjieff. Katherine Hulme, la más rápida del grupo, lo buscó en el café de la PEC al regresar de despedir a Jane en la Gare de Saint-Lazare, y el mismo viernes por la tarde, en el pequeño cuarto atestado del Gran Hotel, tuvo que leer en voz alta páginas de Belcebú. Y dice, era perfecta y penosamente consciente de que el autor estaba sentado frente a mí, escuchando con una concentración que parecía consumir todo el oxígeno que había en el cuarto. Esa misma noche, ella, Louise Davidson y Solita Solano cenaron con el maestro en la Brasserie Excelsior. Cuando le presentaron un enorme plato humeante de langostas de río, entre comillas, color carmesí, sumergidas en una salsa rojiza, Gurdjieff exclamó, «Oye, oye». Se hizo una pausa mientras llenaba con Armagnac 6 copas, 4 para él y su compañía, y las otras 2 para el camarero y el dueño del lugar. Así lo cuenta Katherine Hulme. Los eventos se desarrollaban con asombrosa velocidad.
El primer grupo parisiense de Gurdjieff, integrado por este extraño trío de solteronas norteamericanas, a partir del lunes 21 de octubre de 1935, comenzó a congregarse en el cuarto 6 del Hotel Napoleón Bonaparte, un establecimiento pequeño que carecía de comodidades, pero se excedía de atmósfera. Ubicado en el número 36 de la Rue Bonaparte, cerca de la Escuela de Bellas Artes, a 100 metros del Café Dux Magot, del Café de Flore, e igualmente cerca de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés y de la Brasserie Lippe. El Hotel Bonaparte había alojado durante un tiempo a cierta cantidad de importantes pájaros literarios. Jonah Barnes había llorado allí sus urgencias. Scott Fitzgerald las había dormido en el hall. Margaret, ayúdame. Así lo cuenta Solita Solano. Ernest Hemingway había subido sus escaleras con James Joyce colgado del hombro. Solita Solano se hospedaba actualmente en el cuarto 16 del quinto piso. En el 15, perteneciente a su compañera Jane Flanner, la columnista Jeanette, años atrás, Jane Epp y Margaret Anderson habían desarrollado la Little Review, salpicando tinta verde por todas partes. El cuarto 6 había sido tomado por Katherine Hulme cuando Jean Cocteau lo dejó libre durante uno de sus periodos de, entre comillas, cura de la adicción al opio. Ahora Gurdjieff se sentaba allí. Al lado del sofá desvencijado que él ocupaba totalmente como un Buda sobre un pedestal, habíamos dispuesto un cenicero y agua Perrier. Así cuenta Katherine Hulme. Monsieur le Professeur reapareció tan a menudo y de manera tan imprevisible que el Hotel Bonaparte durante noviembre y diciembre de 1935, que el dueño, Luis, consistió en que se dispusiera de una clave personal de 3 timbres rápidos para indicar su llegada. Otra vez Katherine nos cuenta eso. Durante los años recientes, en cierto modo desabridos, Gurdjieff reanudó su enseñanza con sabrosos entremeses. Asignó a sus 3 peculiares alumnas respectivos animales interiores: Solita Canario, Luis Sardina y Katherine Cocodrilo. La carne de cocodrilo no me gusta, nunca como, pero cocodrilo me gusta. Puedo enviarla a la delantera para que se trague al enemigo. Me puede ser útil. Los brindis inesperados y problemáticos a la salud de los idiotas ordinarios. La sumergió sin preámbulos en la ciencia del idiotismo, una tipología de 21 idiotas o arquetipos sucesivamente bañados con Armagnac, Chateau de la Resigle, cada uno con sus fórmulas e improvisaciones. Canario, Sardina y Cocodrilo buscaban ávidamente y a tientas, tratando de comprender el significado y la secuencia de los idiotas. Ordinario, superior, archi, desahuciado, compasivo, retorcido, cuadrado, redondo, zigzagueante, iluminado. Y así hasta llegar al número 21, el idiota superior, Dios. Sospechamos que muchas veces las mujeres contemplaban el despliegue considerando extrañas conjeturas. Nos habíamos habituado a lo incalculable. Así nos dicen Katherine Hulme. Durante la Navidad de 1935, Gurdjieff se mudó del Gran Hotel a un apartamento de la Rue La Vie. Su distancia del Café de la Paix
y la relativa proximidad respecto de la Salle Pleyel, cerca de la catedral Alexandre Nevsky, confirma el regreso del maestro de danzas y la desaparición del escritor profesional. El pequeño grupo del Hotel Bonaparte encontró en la Rue Lavie a un Gurdjieff más oriental, con chinelas, pantalones amplios y fez rojo, que combinaba el papel de maestro espiritual con el de cocinero y patriarca. Cuando hacen algo, hagan con todo el ser, una cosa por vez. Ahora estoy sentado comiendo. No existe para mí otra excepción de esta comida, esta mesa. Como con toda mi atención. Así deben hacer ustedes en todo. Ser capaces de hacer una cosa por vez. Es propiedad del hombre, no del hombre entre comillas. Así nos cuenta Katrin Ulm. En las grandes ocasiones culinarias, Gabo, la revista Aide Camp rusa, ayudaba a Gurdjieff, fastidiada en todo momento por la secretaria provisional Miss Elizabeth Gordon, cuya emocionalidad reprimida cada tanto hacía erupción, en forma de sonrojamientos rápidos y repentinos y pequeños accesos de lívida ira. A principios de enero de 1936, Gurdjieff consagró la soga, entre comillas, un grupo especial compuesto por Miss Gordon, Solita Solano, Katrin Hulme y su amiga norteamericana, la sombrerera Wendy. ¿Cómo entenderlo? Quizás le interesaba la novedad de un trabajo de transformación con 4 mujeres de éxito, lesbianas y maduras. Quizá el mago blanco revela aquí su esencial benignidad, amor sin límites, entre comillas, como lo expresó Fritz Peters. Y al mismo tiempo, el mago negro experimenta con una variedad especial de conejillos de indias entrenados y en movimientos. Teniendo en cuenta esta ambivalencia, debemos señalar que la expresión soga, entre comillas, la impuso Ulme y no Gurdjieff, y que sus connotaciones eran completamente inocentes. Y dice Katrin: iniciamos un viaje con él como guía, y un viaje al mundo interior, entre comillas. Era como escalar una montaña elevada, y para ello era necesario estar atados unos a otros por seguridad. Cada uno debía pensar en la soga, uno para todos y todos para uno. Gurdjieff cumplió 70 años el 13 de enero de 1936. No lo representaba, ni en su aspecto ni en su acción. La tonalidad plateada de su barba contradecía su manifestación viril y animada. Además del intenso trabajo con la soga, hundía su dedo en varios pasteles empresarios y atendía a una sombría clientela aquejada de artritis, alcoholismo y depresión. En un golpe excepcionalmente complejo, consiguió adquirir un coche nuevo, sin anticipo de dinero, supuestamente con la ayuda de un contrato faustiano con San Jorge Victor. Pero se trata de un santo muy caro. No está interesado en el dinero, ni en que se le prendan velas. Lo único que espera a cambio es sufrimiento, un valor del mundo interior. Katrin Ulm cuenta esto. E inmediatamente después que San Jorge hubo proporcionado el medio de transporte, apretó el acelerador y emprendió esas erizantes excursiones de fin de semana a Alemania, los Países Bajos
Vichy, la Riviera, Ginebra y Normandía, que consideraba esenciales para cambiar las ideas. En mayo de 1936, la soga visitaba la Rue Lavie diariamente. Stanley Knott quiso participar, pero fue abruptamente rechazado. No se aceptan heterosexuales. Llegó a los círculos pertinentes la noticia de la orientación de Gurdjieff y en junio se presentaron 3 personas mejor calificadas: Georgette Leblanc, Margaret Anderson y su empleada para todo servicio, Monique, una enfermera de cuentos de hadas, un personaje que solo se encuentra en los libros con ilustraciones y una naturaleza sin ángulos. En realidad, la enfermera cumplía una triste función porque Georgette, anteriormente bella, estaba ahora casi irreconocible. Tenía 77 años y en los últimos 3 años había padecido 3 enfermedades graves que le provocaron gran decaimiento físico. Sin embargo, espiritualmente estaba enaltecida. Mientras luchaba con la muerte había tenido esta idea: si he de vivir, juro que trataré de ir más allá. No tengo derecho a salir del peligro en el mismo estado en el que entré. Esto lo cuenta Margaret Anderson. Gurdjieff le proporcionó todo lo que le era posible dar: estímulo, atención y acceso irrestricto. Georgette visitaba el apartamento y leía vorazmente los escritos aún no publicados, y al cabo de algunas semanas sus dolores comenzaron a minorar. En medio del frío del mes de julio, físicamente me siento como en primavera, me siento cargada como un dínamo. Esto lo cuenta también Margaret Anderson. De no ser por Georgette, Margaret Anderson no habría durado ni una semana en París, diciendo: caminando por la ciudad durante el mes de julio, respirando los gases nocivos de los escapes, con la garganta ardiendo, los oídos destrozados por el ruido de la ciudad, la cabeza dando vueltas de furia, el corazón zozobrando y los ojos tratando de no ver lo que veían, sino colinas distantes. Llegado el verano, Gurdjieff generosamente anunció 3 meses de descanso. La cena de despedida del grupo, que desde la llegada de Margaret, Monique, Georgette recibía el apodo de Knacksmith y compañía, fue una de sus celebraciones especiales. Arroz importado preparado con pasas de uvas y albaricoques, corderito asado, fresas silvestres con nata fresca, lokum de Siria y chocolates de Latvia. Que este alimento que comen aquí quede solo en la memoria, pero el otro tipo de alimento, llévenlo siempre consigo. Catherine Ulme. Las vacaciones de las norteamericanas dieron a Gurdjieff espacio para tener un primer contacto con los franceses. Un manto de ilusiones contradictorias oscurece su encuentro con René Daumal. Probablemente se produjo en Ginebra en el verano de 1936. El grupo de Jenny de Salzman acostumbraba a reunirse allí cuando el calor hacía de Sèvres un lugar opresivo. Con seguridad, a mediados de 1936, la filosofía de René, transformada ya por la influencia de Salzman, había adquirido una interesante cuota de practicidad. Y dice: por fin he conocido a alguien con quien puedo trabajar, alguien que ha dedicado toda su vida a este problema y puede ayudar a otros a hallar la solución. Se trata de un trabajo de cada momento,
en el cual el ser humano completo, es decir, cuerpo, instinto, sentimiento e intelecto, experimenta y se hace consciente de sí. Vera de Mel. Igual que años atrás con Uspensky y en Moscú, ahora la mera fuerza de la individualidad de Gurdjieff revirtió en lo cultural. El imperio de la ley del más fuerte. Después de todo, para la concepción cultural francesa, él era un hombre viejo que no tenía nada de especial, mientras que Daumal, a los 28 años, ya había publicado Le Contraciel, poemas que merecieron el premio Jacques Doucet, otorgado por Valéry, Girard Dux y Gide. Tan grande era el entusiasmo de René como discípulo y tan frágil su constitución física que Jeanne de Salzmann lo instó a cuidar su salud bajo amenaza de tener que abandonar el trabajo. Pero no obedeció. Gurdjieff no se entretuvo con el grupo de Sèvres ese verano, no por razones psicológicas, sino porque, con esperanza indomable, estaba buscando nuevas instalaciones en el campo. La más interesante que encontró fue un chateau en Marne, que se alquilaba por 12.000 francos al año. Pero desgraciadamente no tenía suficiente de lo que sus alumnos norteamericanos llamaban, entre comillas, masa o mosca, es decir, dinero. Finalmente se instaló en un apartamento más cercano aún a la Salle Pleyel, ubicado en el número 6 de la Rue del Colonel Renard. La tarea de transportar la parafernalia de la Rue Lavie al nuevo apartamento recayó sobre Gabo y sobre, entre comillas, nuestra estimadísima, su reverencia, Miss Gordon, denotado monumento a la fidelidad británica. La época en que el apartamento del número 6 constituye la mise-en-scène del mito gurdjieffiano, quizás de manera más extraordinaria aún que el apartamento de la Voslaya Dimitrova en Moscú, no ha llegado aún. En términos inmobiliarios se trata de un sitio, entre comillas, compacto. Comedor, sala, 2 dormitorios, cocina, despensa, servicios. Ubicado en un primer piso sobre una calle gris, monótona, en la que los edificios no se distinguían unos de otros. Un lugar modesto y hasta inadecuado para albergar al gran señor del Prioré. Tal como él mismo lo expresó, lugar de ahora no conveniente. Debemos buscar lugar más sólido. A fines de octubre, Gurdjieff volvió a consagrar su formidable regimiento de mujeres. Las encontró renovadas, con excepción de Georgette Leblanc, quien durante la larga separación del verano había sido físicamente conmovida por tempestades alternadas de esperanza y de desesperación. Su pequeño diario describe para el 2 de noviembre de 1936 la intensidad de las fuerzas en juego. Hoy, una gran emoción. Al llegar al apartamento de Gurdjieff, él mismo me abrió la puerta. Inmediatamente le dije: me siento muy bien, como en un cuerpo nuevo. La luz proveniente del pequeño salón lo iluminaba por completo. En lugar de evitarla, retrocedió y se apoyó contra la pared. Entonces, por primera vez, permitió que lo viera tal cual es, como si hubiera dejado caer las máscaras tras las cuales está obligado a ocultarse. Su rostro reflejaba una caridad que abarcaba al mundo entero. Transfigurada,
De pie frente a él, lo vi con todo mi ser y experimenté una gratitud tan profunda, tan penosa, que sintió la necesidad de tranquilizarme. Con una mirada que jamás olvidaré, dijo: a mí me ayuda Dios. A pesar de la atención que Gurdjieff dispensaba a Georgette, Margaret y Monique, a pesar de que reconocía su relativa antigüedad en el trabajo, no les permitió participar del núcleo actual. Ellas pertenecían al Nacksmith y compañía, pero nunca pertenecieron a la soga. En cierto sentido, la exclusión de Margaret Anderson era autoimpuesta. Gracias a sucesivas fases de explosivo disenso, iras biliosas y rabias silenciosas, se había transformado en una rebelde sin causa, empollando en la mesa de Gurdjieff como un Razmilievich de labios pintados, diciendo: para desarrollar un alma, ¿es necesario que tengamos que comer alimentos hirvientes en un apartamento asfixiante y caminar por calles ardientes? ¿Es esta la vida más elevada? Creo que si algún tipo de vida puede producir verdadera neurastenia, sería esta sucesión de días desorganizada, conflictiva, retorcida, torturante, carente de interés e inspiración, que se abre frente a mi aturdida personalidad. Esto lo cuenta Katherine Ulm. La obstinación de Margaret, su sofocante emocionalidad y su tenaz insolencia eran una especie de piedra sobre la cual Gurdjieff amoló con paciencia trascendental. Las largas lecturas de Belcebú que realizaba la soga se complementaban con tareas especiales para la atención interior. En noviembre, como para celebrar su esfuerzo, Gurdjieff le dio a cada miembro del grupo una especie de rosario de cuentas negras y un ejercicio especial. Y dice Katherine: en Turquía, Grecia, Arabia y Armenia se pueden ver hombres sentados todo el día en un café con sus rosarios. A ustedes le puede parecer que son holgazanes, pero lo que están haciendo con estas cuentas genera una fuerza interior que no pueden ni siquiera imaginar. Katherine Ulm. Continuará. Si les gustó este audio video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.